En el capítulo 2, que es lo que vamos a empezar a ver hoy y que continuaremos viendo la semana que viene, lo que aparecen son conjuntos numéricos. Y en particular, en la primera sección, la 2.1, vamos a empezar a hablar de los primeros, quizás conjuntos numéricos en la historia. Por un lado, tenemos el conjunto de los números naturales, que son los que usamos para contar objetos, ¿sí? Se suelen denotar con una n, así que tiene dos barritas a la izquierda, y son los números que usamos para contar objetos, o sea que es, o contar cantidades. Uno, 2, 3, 4, y así sigue hasta el infinito. Dentro de los números naturales podemos sumar y podemos multiplicar, por ejemplo, pero no podemos restar, porque si yo hago 1 - 4, el resultado que obtengo no es un número natural. O sea, no puedo restar en los números naturales siempre. Eso sí puedo hacerlo en los números enteros, vamos a poner números enteros, que se denotan con una Z y que consiste de los naturales negativos, el -3, -2, -1, el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el infinito. Eh, las fracciones no están en los naturales. Las fracciones son unos racionales que los vamos a ver en un ratito. En los enteros podemos sumar y podemos restar, porque ahora sí, si yo resto dos números enteros, el resultado siempre va a ser un número entero. Y también podemos multiplicar, pero no podemos dividir, porque por ejemplo, si hago 3 dividido 2, el resultado no es un número entero. Pero bueno, por ahora empezamos con esto, con los naturales y los enteros. Y lo que pasa con los naturales y los enteros es que es un conjunto discreto de puntos que van estando separados entre ellos, pero que igual los podemos acomodar en una recta numérica, digamos, poniéndolos de uno en uno a estos números. Yo podría poner acá el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sigue. Tendría el -1, -2, -3, -4. Ya vamos a ver lo de las fracciones en un ratito. Lo que me permite ordenar los números en una recta numérica es dar una noción de orden que después la vamos a ver también en los números reales, digamos, pero acá es donde se ve por primera vez, donde vamos a decir que un número es menor que otro, A es menor que B, ese símbolo es el del menor, si A está a la izquierda de B en la recta. Si A está a la izquierda de B. Entonces ya puedo dar una noción de orden y decir, por ejemplo, que -3 es menor a 0, o que -2 es menor a 4, o que 3 es menor a 4, por ejemplo. Puedo dar una noción de orden. Pero además, no solo puedo hablar de que un número es menor que otro, sino que también podría hablar de que un número es mayor que otro.
Esto se lee A es mayor que B. Que en este caso sería lo contrario a menor. Ser mayor es estar a la derecha en la recta numérica. También podría pasar que A sea menor o igual que B, ¿sí? Que es que A es menor a B o A es igual a B. Y lo mismo al revés. Yo podría decir que A es mayor o igual a B, es decir, que A es mayor a B o A es igual a B. Y estas notaciones de mayor, menor, en los números enteros o naturales, nos permiten definir, por ejemplo, ciertos conjuntos por comprensión o por extensión. Por ejemplo, si yo miro el conjunto A de los números pertenecientes a los naturales, tales que n es menor o igual a 5. Acá es donde se empieza a complicar la cosa y hay que tener cuidado, por ejemplo, de cuál es el universo. En este caso, el universo son los números naturales. Entonces, ¿cuáles son los números naturales menores o iguales que 5? Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Todos estos números son naturales y son menores o iguales que 5. En cambio, por ejemplo, si yo tuviera un conjunto B que sea el conjunto de los n enteros menores o iguales que 5, ahí ya tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los enteros se van hasta menos infinito, permiten números negativos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una lista, la lista tendría infinitos números. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, dependiendo de cuál sea mi universo, puede pasar que tenga un conjunto finito o un conjunto infinito. Y otra cosa que podría hacer es ponerle más de una condición a un número. Por ejemplo, ver el conjunto de todos los enteros, tales que 2 es menor a n y n es menor o igual a 5, por ejemplo. Entonces ahí le estoy poniendo dos condiciones, que tiene que ser, voy a hacer una recta para no meter la pata, que tiene que ser mayor a 2, o sea que tiene que estar a la derecha del 2, y que tiene que ser menor a 5 o menor o igual a 5, o sea que tiene que estar a la izquierda del 5. Entonces ahí uno miraría dónde se cruzan esas cosas, cuáles son los números mayores a 2 y menores que 5. Por un lado, me tendría que dar cuenta que al 2 no lo tomo, ya vamos a ver, eso por ahí se puede poner con un paréntesis, al 2 no lo tomo, y al 5 sí lo tomo, que eso ya lo vamos, en realidad esa anotación para los números reales, la vamos a ver más adelante, al 5 sí lo tomo. Entonces, efectivamente, el 3, el 4 y el 5 son los números de mi conjunto C. Pero fíjense que como los naturales o los enteros son un conjunto discreto, que están separados por una distancia que entre medio de dos de ellos no hay ningún otro, fíjense que al C, por ejemplo, yo también lo podría escribir como
los n enteros, tales que 3 es menor o igual a n, menor o igual a 5, por ejemplo. Eso es porque los naturales o los enteros están separados entre sí. Como veíamos acá arriba en la recta, entre un número y otro hay una separación, que eso ya vamos a ver más adelante, en otros conjuntos numéricos no pasa. Entonces, decir que un número entero es mayor a 2 es lo mismo que decir que es mayor o igual a 3, ¿sí? O también podríamos poner los n enteros, tales que 3 es menor o igual a n, menor a 6, por ejemplo, y eso también es verdadero, es el mismo conjunto, ¿sí? Y me faltaría el 2 y el 6 para que vean que hay diferentes maneras en los naturales y en los enteros de escribir un mismo conjunto. Entonces eso es algo que nos tiene que eh, tener atentos a que no metamos la pata de que eso solo vale en los naturales o en los enteros, justamente porque entre un número y el otro hay un espacio vacío que no tiene ningún número entero. Bien. Y siguiendo con la analogía de las operaciones que se pueden hacer, sumar, restar, etcétera, veníamos diciendo que en los naturales uno puede sumar y multiplicar. Esto lo podría copiar y pegar, así lo llevo para abajo. Porque ahora lo que va a pasar es que, así como yo tenía los números naturales y después aparecen los números enteros para que podamos restar, porque dentro de los naturales no podíamos restar, también aparecen los números racionales, que son las fracciones, para que podamos dividir. Los números racionales, que se denotan con una Q, son el conjunto de todas las fracciones n sobre m, donde n y m son enteros, y m tiene que ser distinto de cero, porque recuerden que no se puede dividir por cero. Entonces, claro, yo ahora me creé ese conjunto a propósito para poder sumar y restar, multiplicar y dividir, porque justamente lo creé haciendo los elementos como divisiones entre dos números. En general, como ustedes eh, Máximo me pregunta por qué el cero no siempre se toma en cuenta como un número natural. Hay toda una discusión histórica, filosófica, de que en realidad como los naturales surgen para contar objetos y en la antigüedad no concebían la idea de que vos podías tener cero objetos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Este vaso ahora tiene 0 milímetros de agua, mililitros de agua o centilitros, pero claro, si uno quiere contar algo, muchas personas de la antigüedad creían que no tenía sentido contar que algo
que de una cierta cantidad de objetos, que de un cierto objeto no tenías nada. Entonces, en principio el cero no, históricamente no se usaba hasta que en un momento se dieron cuenta de que podía llegar a ser útil. Y entonces, nada, hay una cuestión ahí filosófica, histórica, de que no se suele considerar al cero un número natural por eso, más por una cuestión cultural histórica que por otra cosa. Bien. Y las fracciones o los números racionales tienen, bueno, algunas propiedades. Por ejemplo, que si yo quiero sumar dos fracciones, n sobre m más eh, s sobre t, por ejemplo, para recordar algunas cosas, si quiero sumar dos fracciones, tengo que sacar denominador común. Y una manera de sacar denominador común es multiplicar los dos denominadores, m por t. Bueno, no lo dije, perdón, pero acá al número de arriba se lo llama numerador y al número de abajo se lo llama denominador. Entonces, si yo multiplico los dos denominadores, saco un denominador común y después, ¿qué se hace? El denominador común dividido m te da t por el n de arriba, más el denominador común dividido t te da m por el número de arriba, que es s. Entonces, si quiero sumar dos fracciones, necesito sacar un denominador común. Lo mismo si quiero restarlos, ¿sí? Si yo quisiera hacer la resta, es lo mismo, exactamente lo mismo. Si quiero multiplicarlos, lo que se hace es multiplicar numerador con numerador, n por s, dividido m por t. Entonces se multiplica lo que se dice muchas veces multiplico derecho. Cuando quiero multiplicar dos fracciones, multiplico derecho. Y cuando quiero dividir dos fracciones, ahí está la famosa frase también, multiplico cruzado. N por t dividido m por s. Pero bueno, eso quizás lo retomemos más adelante cuando veamos potencias negativas o cosas así. Eh, pero así es como uno suma, resta, multiplica o divide fracciones y siempre el resultado va a ser una nueva fracción. Si yo sumo fracciones, obtengo una fracción. Si resto fracciones, obtengo una fracción. Si multiplico fracciones, obtengo una fracción. Y si divido fracciones, obtengo una fracción. Pero fíjense que siempre la problemática con los conjuntos numéricos es que todo siempre venía de una cierta operación que, por ejemplo, los naturales no podía restar, tuve que construir los números enteros para poder restar. Pero en los enteros no podía dividir, tuve que crear los números racionales para poder dividir. Bueno, también aparecen después, como ustedes ya sabrán, los números irracionales que aparecen cuando uno toma ciertas raíces cuadradas, ¿sí? No todos los números son racionales. Por ejemplo, la raíz de 2 o pi o el número e son números que no son racionales, que básicamente un número no es racional cuando no se puede escribir como una fracción de números enteros.
o cuando tiene un desarrollo decimal que no es periódico. O sea, las fracciones siempre tienen un desarrollo decimal que termina 0,125 y termina ahí, o que es periódico, 0,3 periódico, que es un tercio. Si vos tenés un número decimal que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, esos son números irracionales. Y bueno, eso después vamos a ver capaz cuando veamos números reales, que los números reales son la unión de números reales, son la unión de los racionales con los irracionales. ¿Sí? Estos son los irracionales, que son los que no se pueden escribir como fracciones, irracionales. Y bueno, estos son los reales. Bien, hasta acá, dudas, preguntas, comentarios.